16 horas 20 minutos. Bueno, ahora nos metemos en el voto en blanco. Pasamos del no al voto en blanco ahora. Qué curioso esto. Bienvenido, Roque García. ¿Cómo le va de visita hoy por Durazno? Sí, bueno, muchas gracias. Estamos acá en esta hermosa ciudad hablando del voto en blanco. Bueno, ¿y esto en qué consiste esto del voto en blanco? Porque es un apoyo indirecto a la LUC. Sí, bueno, en principio es una de las opciones que el legislador cuando dijo, bueno, voy a ver qué son los referéndums, mucho antes que discutiéramos de estos 135 artículos, dijo, se puede votar sí, se puede votar que no, y se puede votar en blanco. Entonces, hay una opción, es legal, o sea, no hay nada que está inventando ni estamos generando algo nuevo. Obviamente que el voto en blanco mantiene la LUC, pero también recoge una larga tradición del electorado uruguayo de votar en blanco. Sin ir más lejos, en las últimas elecciones del Frente Amplio, que eran elecciones para elegir sus autoridades, que no eran obligatorias ni nada, no sé si recuerdo bien, pero detrás de Fernando Pereira, el 18% de los votantes frente amplistas votó en blanco. Es decir, le mandan un mensaje a su dirigencia política, que es lo que nosotros queremos hacer ahora. Decir, mantenemos la LUC, pero queremos mandarle un mensaje a nuestra dirigencia política. ¿Y cuál sería ese mensaje? Bueno, de la misma manera que para votar el sí o para votar el no hay diferentes vertientes o diferentes argumentos, para votar en blanco también hay diferentes argumentos. Diciendo claramente que apoya mantener la LUC. O sea que en el todo la LUC es una buena ley y la queremos mantener. Pero también creemos y miramos con preocupación que esto es un referéndum. Y que si nos llaman otra vez al pueblo soberano a expresar nuestra voluntad, tenemos derecho a preguntarle qué pasó con los dos referéndums anteriores, en los cuales 2 veces el pueblo perdonó a través de la ley de caducidad y la refrendó 2 veces, la última vez en el año 2009, en el mismo acto eleccionario que se elige al señor presidente, que va a ser presidente Mujica, el pueblo uruguayo decide mantener la ley de caducidad. Y sin embargo, con algunos pases de magia misteriosos en el Palacio de Mármol, allá en Montevideo, decidieron reinterpretar nuestra voluntad. Y entonces nosotros decimos, un momentito, nos llaman a preguntar algo si ya 2 veces lo ignoraron. Y nos llama profundamente la atención que ahora, a días del referéndum, hay actores políticos, Graciela Villar, que lo dijo públicamente, que es una persona que fue candidata a vicepresidente de la Nación. Es decir, no es un cargo normal del Frente Amplio, es una persona importante, es una referente, una militante importante, que ya declaró muy suelta de cuerpo que no importa cuál sea el resultado de la LUC, ella, con las nuevas mayorías posteriores en las nuevas elecciones, va a volver a enmendarle la plana al pueblo. Entonces nosotros decimos, no. El primer punto es, el pueblo soberano, si el pueblo mandata, la clase política lo cumple, porque es así, de eso se trata nuestra Constitución. ¿Y si llegara a ganar el sí? Y si llega a ganar el sí, tenemos exactamente el mismo, o sea, más allá de los problemas de la LUC, lo primero que tenemos que decir, bueno, si ustedes quieren que se respete el mandato del sí, tenemos todo el derecho a pedir que se respete el mandato de la ley de caducidad. Y entonces que se revean todas esas sentencias, que se vuelva a la base de nuestro orden jurídico. Porque para procesar a los militares no solamente inventaron cosas de tratados internacionales que no son así, es una larga discusión que después con gusto tendremos, pero sobre todo invirtieron la carga de la prueba. Es decir, tú tenés que demostrar... De todas formas, el artículo 4 permite la aplicación. Por supuesto, porque la ley de caducidad, y si me permitís, es interesante, la ley de caducidad no es un manto de olvido que tapaba todo. Para que un delito cometido en esa época estuviera comprendido, se necesitaban 2 aspectos fundamentales. El primero es que fuera ordenado, no es que a vos se te había ocurrido hacer algo, que fuera ordenado por tu superior, y el segundo es que no hubiera sido por dinero. Es decir, la ley de caducidad no tapaba todo lo que se había hecho, tapaba lo que se había hecho, no por dinero y mediante orden. Y aún así, el presidente de la República tenía la potestad de agarrar un caso y sacarlo, decir, este caso, por estas características, porque yo considero que alguna de estas 2 condiciones no se han dado, lo saco de la ley de caducidad, que fue el caso de María Claudia Gelman. Ese caso no está en la ley de caducidad, ya no estaba en la ley de caducidad, cuando después se reinterpreta. Entonces, si ganan sí, yo creo que va a ser algo malo para el país. Estábamos hablando fuera de cámara del artículo 86 y de que es un disparate que se pretenda dejar salir a violadores y pedófilos, redimiendo la pena por trabajo de estudio. Es muy difícil comprender cómo un trabajo, digamos en un delito como la rapiña,
Sí. Si decimos, la persona roba porque tiene una necesidad económica y podés inferir que si esa persona desarrolla una habilidad que le permita tener un trabajo, pero en un violador, en un pedófilo, ¿qué le van a cambiar las clases de carpintería? ¿Por eso le vamos a hacer salir 30% antes de su pena antes? ¿Qué le decimos a las chiquilinas y a los chiquilines que esta gente con estos problemas agarra? ¿Que había que derogar? Es una locura. Pero de todas formas, la ley de caducidad ciertamente tal vez no sea para ti una aplicación de manto de olvido, pero para lo que es la aplicación cultural política ciertamente lo es, porque hay un cierto miedo a tocarlo, o por lo menos a instalarlo a la discusión. Se ha dado de pronto desde algún sector político del Uruguay, propiamente del Frente Amplio. Bueno, mira, la ley de caducidad es una ley de perdón. No lo dice Roque García, lo dice la Suprema Corte de Justicia. Lo ha sostenido muchísimas veces. La ley de caducidad sostiene que el pueblo, que es el soberano, que está por encima de los poderes de la justicia, en la Constitución es clara, es decir, la soberanía se manifiesta directamente el pueblo en las urnas e indirectamente en cualquiera de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Entonces, el pueblo perdonó, el pueblo los perdonó. ¿Por qué perdonó? No sabemos. Una persona puede no perdonar, tú tenés amigos que le han hecho cosas que vos decís, ¿cómo la perdonan? Y tú y yo hemos perdonado cosas que a veces nos preguntamos cómo las perdonamos. Para perdonar no se necesita demasiado saber y no se necesita conocer mucho del derecho. Tú cuando perdonás lo haces en base a tu sentimiento de justicia. Y cada uno de nosotros, en nuestro ser interior, tiene un profundo sentimiento de justicia. ¿Por qué doña María, don José, Mirta, Matilde perdonó? No sabemos, pero perdonó y es soberano y se tiene que respetar su perdón. De todas formas hay una excepción distinta y es muy subjetiva porque acá estamos hablando de hechos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Una concepción distinta a la capacidad de perdón que podamos tener nosotros, ¿no? De pronto yo te puedo perdonar que me hayas mentido de pronto alguna vez, pero no puedo perdonar de pronto si sé que participaste en torturas, por ejemplo. Estoy de acuerdo, pero tú tenés el derecho de no perdonar, pero no tenés el derecho de ignorar el derecho de él, de eso mismo perdonarlo. Porque el pueblo uruguayo sabía lo que había pasado. Es decir, los que votaron la ley de caducidad, los que votaron el referéndum, no vivían en Marte y votaron una ley que no conocían. Habían estado en Uruguay, la mayoría de ellos vivían acá durante esos años, y entonces perdonaron. Entonces, cuando se dice los derechos humanos no son plebiscitables, es una falsedad. Porque es cierto, los derechos humanos no son plebiscitables en un todo, pero su aplicación práctica sí. Por eso en algunos países hay pena de muerte, y en otros no. El derecho a la vida está en igual, pero cada Estado, cada pueblo soberano, lo reglamenta, hace leyes para ver su aplicación práctica. Es decir, el pueblo uruguayo perdonó y es su aplicación práctica de los derechos humanos. En Uruguay, el pueblo es el soberano. Y por ejemplo, si la población el día de mañana volviera a instalar esta discusión, siguiera los mecanismos democráticos, recolección de firmas, posterior consulta popular y se anula en el tercer intento. ¿Estarías en favor de esa iniciativa? El tema es que una de las características del derecho penal es que siempre se interpreta lo más favorable del penado. Digamos que el día de mañana, no sé, es un delito cruzar con roja con 40 años de cárcel. Bueno, en el momento que cruzaste con roja no era así, no te lo pueden aplicar para atrás. Es decir, viste que la justicia se interpreta siempre como una mujer con una balanza y una espada en la mano, ¿no? Y tiene los ojos vendados. Lo que venda a la justicia es el procedimiento. Es decir, tú el día de mañana agarrás a la persona que considerás que ha cometido el crimen más abyecto, que estás totalmente convencido que es culpable, sin embargo, para que la justicia funcione, ¿tú qué le tenés que dar? Un juicio justo, un abogado competente, todas las garantías del debido proceso. Las garantías del debido proceso es lo que hace que esa persona la podamos considerar culpable. Entre las garantías del debido proceso está que si yo tengo dos opciones legales para aplicarte, te tengo que aplicar al penado la que le sea más favorable. Es decir, si mañana se reinstala la ley de caducidad, todos los comprendidos por aquella ley no pueden ser reabsorbidos. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me expliqué. Sí, por supuesto, pero claro, a lo que voy es al hecho de la aplicación propia de la ley, porque si bien
ingresa, incluso funciona una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Que no han logrado una sola condena. En Uruguay no hay una sola condena, quizás la gente no lo sepa, es un buen momento para recordarlo. La Corte Suprema no acepta la categorización de delitos de lesa humanidad para las personas que están detenidas en Domingo Arena. Pero sí existen otras figuras, por ejemplo, el procesamiento, la imputación por homicidio especialmente agravado. Tú a mí me podés imputar robo, pero me procesan por robo y me condenan por estafa. Sí. Yo soy estafador, no soy ladrón. ¿Por qué? Porque soy, digamos, el delito, lo que se me condena a purgar, a pagar, es el delito por el que estoy. En Domingo Arena no hay una sola persona condenada por un delito de lesa humanidad. Mira, justamente hoy fue condenado Lauri Rodríguez procesado por el asesinato de Iván Morales. Procesado, sí, no condenado. Por un delito de, a ver, acá lo estoy buscando la tipificación. Delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor. Sí, esa fue la figura que la jueza Pero eso no es un delito de lesa humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Es un delito normal. Bien. Que lo que hacen es le hacen vencer los plazos de prescripción. Bien, y estamos hablando de un delito del año 74. Que está más que comprendido en la ley de caducidad. Sí. Entonces, el pueblo soberano 2 veces perdonó y estos señores en el Palacio de Mármol no vuelven a enmendar la plana. Y nosotros decimos, no señores, el pueblo perdonó. Y no te pueden quitar a vos lo que hablamos del perdón. Yo no te puedo arrancar la posibilidad de perdón. Y vos decís, qué horrible como doña Marta perdonó eso. Bueno, doña Marta vivía en Uruguay en esos años y ella entendió que quizás era lo mejor por las razones que la gente perdona. Porque en la vida de sociedad todos perdonamos y algunas cosas para perdonar son más difíciles. Pero no es el único tema y podemos hablar de otros temas. Sí, ahora, pero para vos está mal este proceso judicial sobre Lauri Rodríguez. Sí, por supuesto. Por supuesto que está mal, si está comprendido dentro de la ley de caducidad. La ley de caducidad dice que el Estado que venció la pretensión punitiva y cuando se presenta la ley interpretativa, todo constitucionalista de la Universidad Católica, de la Universidad de Montevideo y la Universidad de la República, fueron los 3 al Senado y a diputados a decirle, esto que van a votar es inconstitucional, y lo votaron igual. Entonces, toda la cátedra dijo que estaba mal. Y sin embargo lo hacen igual, con una mayoría de un senador que Huidobro se retiró, y vamos a hablar a los votantes del Frente Amplio, que seguramente más de uno te ve, ¿no? Sereñe dijo que iban a respetar la ley de caducidad. Huidobro dijo que iban a respetar la ley de caducidad. Azucena Berruti, voy a hablar de Azucena Berruti, abogada que iba a defender a los presos en la época que no cualquiera los defendía. Una mujer con un coraje cívico muy importante. Sí, claro. Dijo que había que respetar la ley de caducidad. María Stergati. María Stergati es la fundadora del movimiento Madres de Detenidos Desaparecidos. A María Stergati, la represión en Argentina, le desaparece 4 integrantes de la familia. ¿Vos te podés imaginar el dolor de esa persona? Sí, claro. Y esa persona dice, si el pueblo validó la ley de caducidad, la ley de caducidad se tiene que mantener. Entonces, yo puedo ser perfectamente de izquierda, como mucha gente que juntó firmas, que sobre todo, digamos, muchos dicen la primera vez había un miedo. 2009, olvídense de la primera vez si quieren. Es la única ley refrendada 2 veces por el pueblo oriental. Y permitieron hacer esto, no somos cualquier pueblo. Somos herederos del mandato artiguista. Si tú viajas por el mundo, cualquier ciudad de mediano porte en el mundo tiene una sola estatua de un solo uruguayo, de Artigas, porque nació acá. ¿Pero crees que está muy arraigado ese sentimiento artiguista en el país? Yo creo que sí. Yo tengo la esperanza que sí, porque... Yo tengo una visión un poco distinta. A ver, me van a caer con todo. Yo digo que somos la consecuencia de Lord Ponsonby, pero bueno, cada uno lo ve como... Mirá, pero podríamos ser la consecuencia de Lord Ponsonby, ponerle que te llevo a esa para no entrar en esa discusión, que no te la llevo, pero te la llevo, y ser un Estado autocrático. Podríamos, y los uruguayos, si hay algo que nos caracterizamos, y yo he tenido la ventaja de viajar por el mundo, por las misiones de paz, es que acá todos nosotros sabemos que acá nadie es más que nadie. Y que somos todos uruguayos, y yo tengo el deber, el derecho, y me nutro de mi colaboración contigo. ¿Y eso de dónde se bebe? ¿Se bebe de la corona española o se bebe de un señor que hace 200 años, en un mundo lleno de aristócratas y de reyes, que decían el Estado soy yo, ¿no? Sí, el claro. tipo se para delante de la gente y les dice, mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Con todos ustedes acá,
Artigas pensaba que él no tenía autoridad. Escúchenme, heredero de ese mandato artiguista que nos une y nos convoca, más allá de los límites actuales del Uruguay, porque es una persona venerada, respetada por su pensamiento, como te digo, en el mundo, vas a cualquier capital y hay una estatua de Artigas. Entonces, nosotros, herederos de ese mandato, vamos a dejar que una clase política nos enmiende la plana. Y si me permitís, voy a hablar de nuestra clase política. Si tú comparas el sueldo medio en Uruguay, el sueldo medio en Europa, el sueldo de la clase política en Europa y el sueldo de nuestra clase política, te va a dar que es el doble. Sí. Nuestra clase política es muy bien paga. Sí. Como para que además nos ignoren. Es una democracia cara. Es una democracia cara y que es como si vos mañana mandás pintar una pared acá del estudio, viene un pintor caro y la pinta de otro color. Y tú tenés el derecho a decirle, ¿por qué me hiciste eso? Y además te pago bien. Entonces yo creo que el mandato artiguista está en la idiosincrasia de los orientales, está en el pueblo oriental y que es un buen momento este 27, sin hacer grandes alaracas, sin hacer nada, simplemente dejando el sobre vacío, mandamos un mensaje claro. ¿Eso es un mensaje artiguista entonces? Claro que sí, es el mensaje más artiguista hoy, dejar el sobre vacío. Mantenemos la luz, pero le decimos a la clase política que hay cosas que tienen que hacer. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, tenemos varias cosas, ¿no? Sí. Yo venía hablando hablamos de la ley de caducidad, y vamos a hablar de 2 o 3 tragedias más. Una de las tragedias muy importantes que tenemos, ¿cuál es? La ley de tenencia compartida. ¿Cuántos de tus mejores recuerdos no solamente vienen de tu padre? Vienen del amigo de tu padre, del hermano de tu padre, de tus abuelos paternos o del tío del abuelo paterno. ¿Cuánto viene de eso? ¿Cuántas de cosas que tú realmente querés? Muchísimas. ¿Cómo hoy hay miles de niños que no ven a sus padres, miles de padres que no ven a sus niños y miles de familias en conflicto? Hay dinero para políticas de género, hay dinero para crear burocracia de género, hay dinero para todo eso, y no hay dinero para traer un hombre que tiene conflictos con su separación y sus conflictos para ver a su niño, sentarlo, darle un asistente social, darle apoyo psicológico, porque la familia es la base de la sociedad. No lo dice Roque García, lo dice la Constitución. Y dice que el Estado velará por la familia, para que se mantenga la familia. Tú y yo sabemos que los hombres y mujeres de bien del mañana nacen, se crean en ese horno al que llamamos hogar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En donde idealmente hay un hombre y una mujer que se aman, y si no, que se respeten. Ese horno no nos interesa, no lo cuidamos, no hay políticas para la familia. Hay dinero para que una persona que se siente de otro sexo le paguemos, y no hay dinero para un joven que tuvo hijos temprano y que tiene un problema para sentarlo y decirle, señor, usted tuvo hijos, usted es responsable, venga que lo vamos a ayudar, asistente. Para eso no hay dinero. Para ayudar a la familia no hay dinero. Bueno, señor, nos endeudamos para políticas de género y no nos podemos endeudar. ¿Eso no es urgente? Estamos discutiendo muchas cosas. La portabilidad numérica. Discúlpeme, es una tragedia que haya niños hoy, haya hogares que estén sufriendo esta tragedia. Y la ley duerme en el Senado hace meses. ¿Y por qué crees que no se impulsa? Mirá, hay muchas razones, avanzó, fue parada por algunos senadores. Eso es urgente, pónganse a sesionar hasta que lo terminen. Es urgente. Pero estamos hablando que el gobierno tiene la mayoría en teoría para hacerlo. Pero como ves, la clase política, porque es cierto que ellos también tienen una labor. ¿Cuál es la labor? Encontrar los consensos. Sí, claro. ¿De qué se trata el Parlamento? De hablar, o sea, de hablar. Sí. Bueno, siéntense, hablen 3 días, 30 días, 300 días y pongan este tema arriba de la mesa. Bueno, ¿qué es más urgente que la familia uruguaya? ¿Qué es más urgente que la familia uruguaya? ¿El precio del combustible? No sé, sí, puede ser importante el precio del combustible. ¿Qué es más urgente que la familia uruguaya, que es la base de la sociedad y que el Estado debe velar? Eso es una característica, y cada punto... Sí, es filosofía, Roque, porque seguramente para los partidos políticos sea un tema de urgencia justamente y de practicidad el precio de los combustibles. Estoy totalmente de acuerdo, porque se refleja, pero no se refleja en el futuro. Es un tema urgente para la sociedad, pero quizás no para la clase política.
Y es por eso que nosotros queremos mandarle un mensaje a toda la clase política, de derecha a izquierda, que todos son bien pagos y que todos, de alguna manera u otra, ignoran el mandato popular. Ahora, todas estas reivindicaciones que vos decís, en cierta forma, Cabildo Abierto las impulsa. Yo no soy cabildante, no pertenezco a ningún partido político, de ningún pelo. ¿No te sentís cercano a ninguno? No, ninguno, cero de nada. Porque me interesa hacer la acción social. Y la acción social, yo creo que puedo estar cercano en mi pensamiento artiguista a cualquier persona que se sienta artiguista. Y pienso que puedo estar cercano a cualquier persona que crea que la familia es la base de la sociedad. Bueno, pero Cabildo Abierto habla de eso, habla de pero también lo habla el MPP, por decirte al otro extremo del coso, y creo que el PIT-CNT, el CNT se llama Central Nacional de Trabajadores, no tienen concepto de nación los sindicalistas. Sí. ANCAP no tiene concepto de nación. ¿Y qué es la nación? La nación es la sociedad. ¿Qué es la nación uruguaya? ¿Hay nación uruguaya sin Artigas? O sea, cualquier persona que sea de izquierda y quiera nacionalizar, no sé, la banca, ¿a quién se la va a dar? Al pueblo. Obviamente que hay personas autoritarias en el extremo de la izquierda. Pregunta accesoria, ¿te consideras de izquierda entonces? No, yo me considero una persona de centro, como casi todos los uruguayos. Yo me considero una persona pero no tengo el ropaje de decir todos los que están de esta línea para allá son mis enemigos. Son orientales, festejan los goles de Uruguay, menos los autoritarios. Menos que una persona que venga y me diga, a mí me gusta el régimen de ese país en donde no hay elecciones hace 100 años. Bueno, a mí no me gusta ese régimen de país. Pero cualquier persona que quiera llegar al poder mediante elecciones, convence a la gente, es feliz. Claro, cuando va la mentira, cuando va las medias verdades, cuando va los intereses, bueno, eso será el objetivo político. Pero mi posición personal, que no es el tema de esta entrevista, es, yo creo que soy una persona de centro que me siento en condiciones de convocar a todos los que se preocupan porque el pueblo soberano sea respetado en las urnas. Te lo pregunto porque justamente esto también se ha debatido entre izquierda y derecha como modelos de país. Más allá de que yo creo que no ha existido, a pesar de todo, un gobierno de realmente izquierda en el Uruguay, creo que no ha sido así. Creo que había una tendencia más bien socialdemócrata. Yo creo que sí, sobre todo el primer gobierno de Tabaré Vázquez, sí, que llega al poder. Su vicepresidente es Nino Boa, que es un oligarca de Cerro Largo, o sea, es un hombre que juega al polo, un tipo de un nivel socioeconómico importante y un nivel sociocultural también. O sea, llega pegado a la derecha y podemos decir que a lo largo de los sucesivos gobiernos se va disminuyendo su caudal electoral y yéndose cada vez más a la izquierda. Pero el electorado no cambió. El electorado lo abandonó porque quizás se fue demasiado en su agenda hacia la izquierda. Es una interpretación. Y digo, sí, muy válida. Muy válida, pero me parece que el Uruguay necesita una fuerza de izquierda, porque las necesitan todas las democracias liberales. Claro. El Uruguay necesita una fuerza que se preocupe por todos los trabajadores, por todos, no solamente por los públicos, sino también por los privados, no solamente por los que tienen empleo, sino por los que lo tienen, no solamente por los que están trabajando, sino los que ya no trabajan más. Necesita una fuerza izquierda, así como necesita una fuerza de centro-derecha, que también se preocupe por los trabajadores, que también se preocupe por los privados, que también se preocupe desde visiones diferentes y de alguna manera complementarias. Es decir, es una tragedia, como hablábamos fuera de cámara, que el Frente Amplio ya haya dejado que su agenda se la marque el movimiento sindical estatal. Sí. Es una tragedia para el país. Y por eso muchos votantes frente amplistas sienten que esta última iniciativa no saben si acompaña. Sí. Entonces, ¿necesitamos sindicatos? Claro que sí. ¿Necesitamos sindicatos fuertes? Claro que sí. ¿Necesitamos sindicatos con voto secreto? Claro que sí. Ahora, tú, en los últimos 20 años, quizás has cambiado de trabajo, de gremio, de profesión, pero los líderes sindicales son los mismos. ¡Oh, casualidad! No hay renovación, son los mismos. Hay elecciones a mano alzada en el siglo XXI. Asambleas que se deciden a mano alzada. Todo eso está mucho más para discutir y es otra de las cosas que de alguna manera le reclamamos al gobierno. ¿Y qué otras cosas se reclaman, por ejemplo? ¿Que se cuestionen más a los sindicatos de lo que se lo hace en la LUC, propiamente, en
en esta disposición? No solamente en la LUC, yo siempre cuento, déjame ver un supermercado grande de acá, de Durazno, bueno, no quiero nombrar a ninguno. No, nombrarlo, yo eso no voy a nombrar problema. Montevideo, tienda inglesa. Tú entras a tienda inglesa, es un supermercado que todos conocen, y tú entras a tienda inglesa, ves de todo, pero tú no ves la cartelera sindical. No. Existe cartelera sindical, obviamente que existe. Y seguramente debe estar llena de propaganda del sí, porque el sindicato de tienda inglesa tiene el derecho a expresarle a los trabajadores, es decir, al gremio, no solamente a los sindicalizados, sino a todo el mundo, la posición del sindicato. Pero tú como cliente o tú como proveedor, tú no ves esa cartelera. ¿Por qué? Porque la ley sobre la cartelera sindical es clara. Se pone de común acuerdo entre el patrón y el sindicato. Entonces le dicen, no, esto no es para vender productos de tienda inglesa. Así que va donde la ven ustedes. Pero te vas a atender a un servicio de salud del Estado, llevas a tu hijo a que le tomen la fiebre y te pones a la cartelera de los sindicalistas que te están dando propaganda. ¿Por qué? Porque las autoridades de la enseñanza, ¿por qué las autoridades de la salud no le dicen al sindicato, señores, esto es para que ustedes manejen su publicidad en la interna, es el público interno, te voy a decir a vos que sos un especialista de públicos, lo que es un público interno y lo que es un público externo? ¿Por qué las autoridades de la enseñanza dejan que los sindicatos hagan publicidad exterior, cuando es una cosa de publicidad interior? Entonces ahí tú ves que las autoridades están siendo omisas. Entonces eso también se lo reclamamos. Pero no solamente, porque a veces no es LUC, es llamar a los sindicatos y decir, señores, esta es la ley, si la cumplimos, porque la laicidad es otro de los pilares de la nación de la cual estamos tan orgullosos, que es el sistema de Varela. Bueno, ¿lo vamos a dejar romper? ¿Quién gana? Si la educación pública es un desastre, ¿quién gana? ¿Ganan los pobres o ganan los ricos? ¿Los ricos van a dejar de estar bien educados porque la educación pública es un desastre? De ninguna manera. Y es una tragedia. La educación nacional hoy es una tragedia. De Uruguay salen de secundaria 3 de cada 10 gurises que entran. Vos imagínate, dentro de unos años, con la tecnología que avanza dentro de 10 años, gurises que no terminaron secundaria, ¿qué trabajo van a conseguir? No terminan secundaria. Es una tragedia. Y a nadie le importa. FENALPE está por otra. Está en otra. El asunto es más plata, trabajar más, menos y ganar más. La crisis de Cuba, señores. La educación, como te decía hoy, los sindicatos, no pudo Mujica con los sindicatos. No sé si leíste un libro, se llama La oveja negra en el poder, claro, de Mujica, que dice a los sindicatos hay que hacerlo, porque son un obstáculo. Lo dice Mujica, o sea, no lo dice Roque García. No se necesita ser de derecha ni de izquierda para entender que los sindicatos de la enseñanza en Uruguay son un obstáculo para la mejora de la educación. Lo dijo Tabaré Vázquez, lo dijo Mujica. Entonces yo no necesito ser de izquierda para tomar las palabras de ellos. Es una realidad y es una tragedia que afecta a los pobres, obviamente. O sea que el mensaje va por ese lado, más que nada, de ser un... ¿No crees en el prejuicio entonces de este tipo de reivindicaciones? Te digo por qué. Porque cuando aparecen, vos no formás parte de ese grupo, lo tengo claro, ya lo aclaraste. Por ejemplo, Mercedes Vigil convoca a llamar al no, al voto en blanco. También hay otro par de personas bastante conocidas por redes sociales. Nicolás Quintana. Sí. Y son muy vinculados a grupos de derecha / derecha. Bueno, mirá, Mercedes Vigil es un artista, ¿no? O sea, es una persona compleja y con muchas aristas, ¿estamos de acuerdo? Vos la podés querer mucho por sus libros, porque si has leído algo seguramente te enganchaste, ¿no? Y es una persona que edita y escribe precioso, es un artista, para empezar. Y después tiene su faceta política. Yo la respeto, la comparto, algunas partes comparto y otra parte no comparto. Básicamente es eso. Yo no integro el grupo de llamado de voto en blanco porque tampoco hace falta. Porque para sentarme y conversar con un comunicador y hablar idea de lo que es el uruguayo medio y de lo que es el mandato soberano artista y lo que es la educación valeriana, tenemos que buscar puntos de consenso. Es lo que yo creo. ¿Y estamos más separados los uruguayos? ¿Estamos más cerca de la grieta? Bueno, yo creo que la grieta a veces es funcional a los políticos, ¿viste? Es como que a veces hay gente que lucra con la grieta.
¿entendés? Que tiene a pocos... gente que le sirve la grieta. Claro, tiene pocos argumentos, ¿entendés? Porque para trabajar en las cosas que a los uruguayos le hacen falta, hay que tener altura y hay que tener una visión. Yo creo que Uruguay produce estadistas cada tanto, y cada tanto no hay tantos. No sé si me explico. Sí, claro. Y tú lo decías fuera de cámara hoy. Entonces hay un ciclo de renovación en la izquierda. Sí, yo voy a cometer una infidencia. A ver, yo creo que la política, que tenía un cierto nivel intelectual y sobre todo llegar al Senado o a la Cámara de Diputados, era, yo no digo de élites, porque eso es absolutamente muy elitista decirlo de esa forma. La democracia representativa para mí sí existe. Claro que sí. Pero no hay que llevarlo a una cuestión de fe, sino que está incluso puesta sistemáticamente como el funcionamiento de la sociedad en la que vivimos. A lo que voy es que ahora el sistema político de a poco se ha estado convirtiendo en un reservorio de idiotez. Para mí, esas, lisa y llanamente. Bueno, te asiste razón. En muchas cosas te asiste razón. No voy Pero a decir que a ver, no. Roque, a veces las discusiones son insólitas. Hemos estado 2 semanas escuchando cómo se pelean por una conferencia de prensa o por una cadena nacional, o por si el asado tiene un poquito de grasa o no, cuando tenemos gente que está pasándola mal por la pandemia. Entonces, esas cosas te juro que a mí siento que nos toman el pelo muchas veces con esas cosas. Bueno, yo también siento lo mismo, y creo que mucha de la gente que te sigue, y no de ser la primera vez que lo manifestás, a todos nosotros nos irrita. Porque aparte están bien pagos. ¿Me entendés? Sí. Están bien pagos. En muchos países de Europa los senadores trabajan de tarde y de mañana son dentistas, abogados, hacen periodismo. O sea, los tenemos full time, y parece que tenerlos full time no hace más que complicarnos la vida. Entonces, sí, la grieta es funcional a algunos, pero nosotros los ciudadanos a pie tenemos que tratar de que la grieta sea algo que podemos conversar. Es tan maravilloso que podamos pasar por encima de las clases sociales. La escuela valeriana, ¿no? es una obra de ingeniería que cosió un país dividido. Y que lo permitió coser, y que permitió que tipos ricos, pobres, blancos, negros, hijos de indio, hijos de esclavos, ese 1875, se sentaran con la misma túnica en el mismo banco a que una misma maestra les hablara de unión nacional, de valores compartidos. No se puede entender el Uruguay si no se entiende el Pacto Valeriano de Educación, que se rompió, y esa es la tragedia. Rompimos el Pacto Valeriano. Si me das un minuto. Sí, lo que quieras. El Pacto Valeriano es un pacto en que el Estado obliga a un padre a mandar a su hijo a la escuela, pero también obliga a un maestro a estar ese día en la escuela, porque si no, ¿cuál es el objeto que él esté? El Estado no le pregunta al maestro si quiere ir a Casupá. El Estado le dice, vos te vas para Casupá. Y no le pagaban mucho. Cuando llega a Casupá, lo están esperando. Es una autoridad, todo el mundo lo quiere, es una persona que va por vocación, porque hay una enorme diferencia entre ser un educador, que da todo adentro de la clase y espera, lógico, poder tener una vida digna, a ser un trabajador de la educación, que es como un taxi. Sí. Si vos te tomás un taxi, tenés 200 pesos, vas hasta acá, tenés 300, vas hasta acá, y si tenés 5 pesos, no te subís al taxi. No. Entonces, cuando la tragedia de la educación uruguaya es que en algún momento los maestros dejaron de considerarse servidores y se pasaron a considerar trabajadores de la educación. Y se da en Montevideo, yo no sé aquí en Durazno, que las madres les pegan a las maestras. En mi época no pasaba. ¿Pero por qué? Porque para esa mujer que le pega a una maestra, la maestra es rica. La maestra tiene un nivel social mejor que ella y le para. Yo a veces hago una especie de ejemplo. Imagínate que una mujer tiene 2 hijos y consiguió una limpieza en un barrio caro, de Durazno o de Montevideo. Sí. Ese día arregla con la dueña, le dice, no se preocupe, mañana yo voy, va, lleva a los chiquilines a la escuela, pumba, paro, por la crisis de Cuba. La mujer, ¿puede llamar a la mujer rica y decirle, hoy no voy? ¿Cuántas veces le va a bancar eso? Y la maestra, ¿por qué para? Al parar la maestra, los chiquilines quedan en la calle, la mujer que vive en Casaballe, que vive en un contexto crítico, no se puede ganar un salario justo, y la mujer rica en un barrio rico
cambia de empleada. Bueno, vos sabés que a mí esto me da una tentación tan grande, que ayer lo hablaba con una amiga en otra charla, aparte del programa, pero que va a ser publicada. Mirá lo que estábamos hablando, ya que estamos hablando básicamente de trabajadoras domésticas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo tengo una admiración muy grande por la presidenta del sindicato de las trabajadoras domésticas, muy grande la admiración que tengo por ella, por el trabajo que para mí, tal vez ella no lo comparta incluso, pero para mí ha hecho un trabajo en soledad prácticamente en este contexto, porque a ver, primero, ya que si vamos a hablar de género, hablemos con justicia. Totalmente de acuerdo. El mundo sindicalista es sumamente machista y no he visto que se diga eso realmente. No. Y no hay nada más machista que haber puesto el 8M con perspectiva de clase cuando sabemos lo que es realmente. Y todavía que fuera eso puesto como una cuestión de orgullo. Eso la verdad me pareció una falta total de sentido común. En segundo lugar, las trabajadoras domésticas que tienen recién su ley consagrada como justamente, valga la redundancia, trabajadoras a partir del año 2006, en pandemia tuvieron que soportar un montón de atropellos, de omisiones, y que tenían que ver desde los protocolos sanitarios hasta el propio pago. Claro. Y yo nunca vi a nadie poner el grito en el cielo, ni del PIT-CNT ni de ninguno de los otros sindicatos. Y ellas nucleadas al PIT-CNT. ¿Querés que te diga por qué? Porque los sindicatos aman las empresas grandes. Los sindicatos, que son estructuras grandes y pesadas en Uruguay, aman la empresa grande. ¿Por qué ama la empresa grande? Porque la empresa grande tiene grandes sindicatos y ellos pueden negociar grande. Y la empresa grande no negocia. La empresa grande les manda un abogado caro que negocia con ellos. El problema es la mediana y pequeña empresa. Porque don Manuel en su almacén no puede mandar un abogado a negociar al ministerio. Tiene que ir él, es decir, tiene que cerrar. Los sindicatos aman las empresas grandes. Y los trabajadores, como la doméstica, que es un caso claro, que son 1000 personas que tienen 1000 patrones, no les interesan. Realmente no les interesan. Es demasiado complicado para lo que a ellos les interesa, que es movilizar y enervar. Estoy totalmente de acuerdo que el sindicato de domésticas es un sindicato que es necesario. Yo creo en sindicatos. Creo que en un mundo capitalista necesitamos sindicatos fuertes. Necesitamos sindicatos en condiciones de negociar en forma tripartita. Pero también necesitamos que esos sindicatos tengan representación y que esos representantes sean elegidos por voto secreto y obligatorio. Totalmente. Roque, te agradezco mucho por estos minutos. Te contacté en un momento porque no le había entendido a mi compañero si vos estabas acá, si no estabas, así que bueno. Bueno, yo vengo recorriendo el país de norte a sur, de este a oeste. Ya mañana me voy para Tacuarembó. Quiero agradecer mucho y me gustaría hacer, digamos, un pequeño resumen pidiéndole a la gente que nos escuchó que realmente es una forma como... Tú me dijiste la pregunta y realmente me gustó en el sentido, ser artiguista hoy es votar en blanco. Así lo interpreto. Bueno, muchísimas gracias. Tienen miles de derivados hoy ser artiguista. Por Cierto. eso yo te decía. Por eso a mí me gustó un poco meter el dedo en la llaga con el Lord Ponce. Era una chanza, más que nada. Era una chanza. No, pero heredero del mandato artiguista, los argentinos quieren tener un tipo como Artigas. La América Latina quiere tener como un tipo como Artigas. Bueno, menos los porteños, que no creo, pero... No, pero me entiendes, o sea, nosotros herederos del mandato artiguista no podemos permitir que una clase política bien pagada no se ignore, por favor. Sí, totalmente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y recordá que la democracia se defiende cada día, porque cada tanto aparecen iluminados que se sienten superiores al pueblo.